Buenos días, hermanitos. Amén. Contentos porque venimos a alabar a quién? A Dios. ¿No? Por las bendiciones que nos ha dado en esta semana. Tengan un buen día. Igualmente saludamos a los que nos siguen por este medio para desearles que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy la primera alabanza que tenemos es: el Señor es mi pastor. Para todos ustedes también, entonces, alabemos a nuestro Dios diciendo: el Señor es mi pastor. ¿Nos acompañan? Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará con
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca les da la bienvenida y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos escuchan a través de nuestros canales en las redes sociales de Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Salmo 23, El Señor es mi pastor. Ustedes deben tener una idea de lo que realiza un pastor. Un pastor es una persona a quien se le ha encomendado el cuidado y protección de ciertos animales, en especial de las ovejas. Hablando de esa persona que trabaja como pastor con animalitos, no de los pastores de una congregación. Por ser la oveja un animal que en ocasiones puede ser ingenuo, inofensivo, se le atribuye también este nombre a todos los miembros que pertenecen a una congregación o a una iglesia local. Es un término que se utiliza para todo integrante del pueblo cristiano. Y cuando nosotros decimos que Jehová es nuestro pastor, lo estamos reconociendo como la persona que nos cuida, pero sobre todo también una persona que va a tener una autoridad sobre nosotros. Pero para que Jehová, para que nuestro Señor pueda convertirse en nuestro pastor, nosotros tenemos que reconocerlo como pastor. El Salmo 23, que vamos a estudiar en esta mañana, es al mismo tiempo sencillo, pero también tiene un significado muy profundo. ¿Profundo en qué sentido? Profundo en el sentido de que nos va a dar a nosotros grandes promesas, pero también nos indica que nosotros tenemos que tener cierta responsabilidad en cuanto a nuestra relación con el Señor. Es sencillo porque utiliza una metáfora o una representación de la vida del pastor que en cierta forma es muy bien conocida por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que el pastor es protector, es guía, va adelante de sus ovejas y ellas, las ovejitas, tienen que confiar en el pastor y tienen que seguirle. Una de las necesidades de cualquier ser humano es el de la seguridad. Y esta seguridad tiene que ver con muchos aspectos, con lo material, lo financiero, lo educativo, pero también tiene que ver con lo emocional y con lo espiritual. Y cuando en el Nuevo Testamento se menciona a Jesús como el buen pastor, todos los versículos que hablan de él en este aspecto reflejan la seguridad que el Señor Jesucristo le ofrece a sus ovejas. Una oveja necesita dirección, protección, cuidado y también necesita de una buena alimentación. Ahora, ¿acaso no son estas cosas que también nosotros como seres humanos las necesitamos? Claramente que sí. En esta mañana queremos compartir esta prédica basada en el Salmo 23, que va a recoger también para nosotros muchas bendiciones, muchas promesas que están separadas para aquellas personas que quieren comportarse, que deciden ser ovejas de Dios. Y vamos a leer entonces, hermanos, el Salmo 23. Por favor, en sus Biblias, vayamos todos al Salmos, capítulo 23. Lo vamos a leer completo y luego vamos a ir haciendo un análisis versículo por versículo. La palabra del Señor nos dice en Salmos capítulo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Como vemos, aquí en el Salmo 23 podemos encontrar muchas promesas. Estas promesas las podemos agrupar en 7 principios que son importantes y que reflejan también, en cierta manera, nuestra vida espiritual y la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor. Vamos a ver entonces estos principios. El primero, principio de pertenencia y provisión. El primero, principio de pertenencia y provisión. Ahora, volvamos a revisar el Salmos 23, versículo 1. La palabra de Dios nos dice en Salmos 23, 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros queremos dar una definición de la palabra pertenencia, esto quiere decir de que una persona puede sentir que forma parte de algo o que forma parte de alguien. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquellas personas que de repente no puedan sentirse identificadas o no puedan sentirse integradas dentro de algún tipo de grupo o institución, puede ser que estas personas van a sentirse de alguna manera excluidas. Y si es así, estas personas pueden caer en sentimientos de depresión, pueden tener un carácter hostil o incluso pueden vivir en cierto grado de amargura. Haciendo un análisis entre esta palabra pertenencia, para esta palabra pertenencia, podemos notar que entre la oveja y el pastor existe una relación de pertenencia, existe una relación personal que es conocida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer a la oveja y podemos reconocer también al pastor a través de la oveja. ¿Qué sucede en este sentido de la pertenencia o en este principio de la pertenencia? Que las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a ¿qué? A la alimentación, a la guía o cuidado y también a la protección. El pastor, por su parte, va a desvelarse para proteger y también para sustentar a sus ovejas. Ahora, noten algo particular en este versículo que acabamos de leer. Cuando nos dice, Jehová es mi pastor, en este versículo se está utilizando un pronombre posesivo en primera persona. El pronombre es mi, que deja ver aquí que existe una cercanía entre el pastor y la oveja. Por tanto, cuando en este versículo se utiliza ese pronombre posesivo mi, nos está diciendo en la Biblia que Dios es nuestro Dios, que Dios es nuestro Señor, que somos también, por lo tanto, importantes para Él. Amén. ¿Te gustaría entonces tener a ti, hermano que me escuchas o que me ves a través del internet, a alguien importante que cuide de tu vida, así como lo haría este pastor? Obviamente que tu respuesta sería que sí. Es importante entonces recalcar que este pastor del cual se habla aquí en este versículo de la Biblia es el mismo Jehová, es el mismo Dios. No se trata de cualquier tipo de pastor, es el único Dios, el creador de todo el universo. Amén. En la segunda parte de este versículo, cuando nos dice que nada nos faltará, no estamos haciendo referencia a tener muchas riquezas materiales, tener mucho dinero de manera preponderante o de manera importante.
sino más bien estamos hablando de un sustento y provisión permanente, de sentirnos satisfechos plenamente, no solo en los aspectos materiales, sino también espirituales y emocionales. Si Dios es nuestro pastor y Él nos está prometiendo que nada nos faltará, Él va a darnos siempre lo necesario a nosotros para que podamos estar bien. Te preguntarías ahora, ¿hay alguna cosa que te falta en tu vida? Entonces es Dios quien puede proveerte de lo que necesitas, tanto en tu vida material como también en los aspectos espiritual y emocional. Cuando en la Biblia, aquí el rey David escribió estos versículos, David posiblemente escribía acerca de su propia experiencia, ya que durante sus primeros años, él justamente era pastor. Él se dedicaba a cuidar ovejas antes de que fuera guerrero, antes de que matara a Goliat, antes de que él fuera rey. Él era pastor de ovejas. Y recordemos que en el Nuevo Testamento se llama a Jesús como el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Pues de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, nosotros somos ovejas de ese pastor. Ahora, si somos ovejas del gran pastor, del príncipe de los pastores, nosotros no vamos a comportarnos como unos animalitos atemorizados o pasivos, sino que nosotros debemos comportarnos como seres obedientes y sabios que siguen el único camino del pastor, que siempre está procurando guiarnos a ir por los mejores lugares, por caminos seguros, de acuerdo a su voluntad. Fíjense que este salmo no va a poner énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades de nosotros como discípulos, que tenemos que seguir a nuestro líder, el único líder verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como creyentes, tenemos que reconocer a Jesús como el buen pastor y tenemos que seguirle. La metáfora del pastor, entonces, que se indica aquí en estos versículos, nos muestra el cuidado que Dios da a su pueblo. Pues las ovejas, que son las que representan a los cristianos, necesitan constante vigilancia y constante protección. ¿De qué? De las fieras, del lobo, del coyote, del zorro, del puma, del mal tiempo, de todo tipo de peligro. Y también el pastor va a cuidar de aquellas ovejitas que se han descarriado o de aquellas ovejitas que están enfermitas. ¿Y qué pasaría si el pastor no cuidara a las ovejas? Las ovejas probablemente perecerían, es decir, morirían. Entonces, esta frase, mi pastor, da una aplicación muy especial a este salmo. Está diciendo que Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas, a cada uno de los creyentes. Así que cada persona puede confiar tranquilamente en el Señor. La expresión que se utiliza en estos versículos, de nada me faltará, también es consecuencia de la primera línea. Porque Dios es mi pastor, nosotros no debemos temer de ninguna cosa, pues Él siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos. Hemos entonces de confiar y de descansar completamente en Él. El Nuevo Testamento también nos enseña que Dios, como pastor, está esperando que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle confiadamente lo que necesitamos cada día. Veamos ahora el segundo principio. El principio de descanso. Segundo principio, el principio de descanso. Ahora, por favor, hermanos, vayamos a la Biblia, a Salmos capítulo 23,
versículo 2. La palabra del Señor nos dice en Salmos 23:2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Fíjense entonces, hermanos, qué increíble que en estos días la gente de repente está viviendo estresada, se ocupa de un sinfín de situaciones y se olvida, pero lamentablemente se olvida de buscar su paz interior. Pero el hecho de tener a Jehová como nuestro pastor debería de ser para nosotros de bendición. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir con un estilo de vida lleno de paz y de descanso en un mundo que no va a poder comprender esa armonía que nosotros podemos encontrar en nuestra vida por depender de nuestro Señor. Amén. Recuerden que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz es duradera, esta paz es confortable y se obtiene a través de ¿qué? De la fe dentro de nuestro corazón. Amén. El versículo 2 entonces presenta un cuadro de paz, de seguridad y de tranquilidad. Descansar en prados o en zonas de verdes pastos, de tiernos pastos, es una última delicia, es decir, lo mejorcito que quisiera una ovejita. Dios sabe entonces proveer y va a proveer de lo mejor para los suyos. Pero sucede que en ocasiones, cuando hay paz y prosperidad en tu vida, en ocasiones esa persona puede olvidarse de Dios. Pero el salmista nos está diciendo de aquí que no nos olvidemos del Señor. Por el contrario, en todo momento nosotros tenemos que seguir confiando en el Padre, confiando en el Señor Jesucristo y alabarle. Cuando en el versículo también nos dice que junto a aguas de reposo nos va a pastorear, aguas tranquilas significa agua de reposo, aguas tranquilas, da la idea también de refrescarse. Entonces fíjense que en este alimento, al hablar de pastos y al hablar de agua, está haciendo referencia también a alimento y a bebida, que son necesidades diarias de cualquier oveja. Entonces cuando en este versículo nos está diciendo junto a aguas de reposo nos va a pastorear, significa que el Señor va a conducir tu vida. Y el salmista David sigue utilizando esta metáfora del pastor para decirnos que Dios va siempre a saber conducirnos por una experiencia que va a estar llena de gozo y también de bendición. Amén. Veamos ahora el tercer principio. Principio de consuelo y orientación. Tercer principio, principio de consuelo y orientación. Revisemos ahora Salmos 23, versículo 13. La palabra del Señor nos dice en Salmos 23, 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. La palabra original en hebreo que se utilizó para este versículo, traducida en su sentido original, tiene la idea de restaurar o de reparar, de arreglar. Así que el pastor, ¿qué es lo que hace? Va a hacer de que la ovejita vuelva en algún momento, si es que en algún momento se ha extraviado. A menudo nuestra vida va a necesitar de restauración y de consuelo. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Si tú estás decaído, quiere darte nuevas fuerzas. Si estás triste, Dios quiere consolarte. Amén. Cuando la palabra aquí en este versículo nos dice que el pastor nos va a guiar, sigue la idea, o nos está dando la idea de que Dios nos va a guiar de una manera individual y personal. Y esta guía o esta dirección va a ir ¿por dónde? Por sendas de justicia. Es decir, que va a ser una dirección
correcta y va a ser también una dirección sana. No nos va a guiar por caminos que van a terminar mal. Y cuando dice por amor de su nombre, literalmente nos está diciendo por causa de su nombre. Es decir, que nos va a guiar no por quien nosotros somos, sino por lo que Él es, el creador del universo. Amén. Dios se está comprometiendo entonces con cada uno de nosotros para que podamos ser guiados por Él por caminos correctos. Ha prometido que nosotros no vamos a alejarnos de Él, o mejor dicho, ha prometido no abandonarnos, pero queda en nosotros que sigamos a ese pastor. Ahora, hay que hacer una observación. La Biblia, y ustedes la han visto, en ninguna parte de la Biblia se nos ha prometido que nosotros vamos a vivir en un lecho de rosas, lejos de cualquier dificultad, tristeza, pena o enfermedad. Pero sí promete que nosotros vamos a tener consuelo en cualquiera cosa que nosotros vivamos. Las personas, nosotros vamos a atravesar pérdidas, enfermedades, angustias, tristeza, desconsuelo, sí, pero nosotros podemos buscar el consuelo en nuestro perfecto pastor, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el Padre Celestial. Pregúntate, ¿alguna vez has estado en algún momento en donde no has sabido qué hacer? Es escalofriante, muy tenebroso de repente estar en una circunstancia así. Pero nuestro Señor es fuente de toda sabiduría, fuente de toda bendición. Él sabrá decirnos por dónde tenemos que caminar. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a afinar bien nuestros oídos, ya que habrá miles de cosas que el enemigo, miles de cosas que este mundo, inclusive a través de amigos o familiares que quieran hacerte desviarte del correcto camino del Señor. Te van a querer apartar del camino. ¿Y con esto qué? Estas personas te van a engañar para buscar que tú caigas en un error. Entonces creemos nosotros que como hijos de Dios, como ovejas del Señor, nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestros oídos atentos a lo que nos está diciendo el Señor, por dónde tenemos que ir. De hecho, Dios siempre va a estar con su mirada puesta en nosotros. Él quiere que nosotros vayamos por su camino. Y Él quiere decirnos por dónde ir. Él quiere decirnos qué cosa hacer. Él quiere decirnos qué cosa no hacer también. Y si Él tiene Dios, tiene el poder para poder sustentar y para poder cuidar todo el universo, ¿por qué no va a poder guiarte? Lo que sucede es que el ser humano, en su necedad y con su naturaleza de pecado, no quiere oír la voz de Dios. Quiere oír al mundo, quiere oír a su propio corazón. Tiende más al pecado en vez de ir por el camino del Señor. Y eso es lo que nos hace caer. Pero cuando nosotros permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, tenemos en Él contentamiento. Amén. Sin embargo, cuando nosotros decidimos pecar, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino todo chueco. Y no podemos culpar. Escucha, si tú cometes el error de alejarte del Señor, tú cometes pecado y tú mismo desobedeces, no puedes culpar a Dios por todas las consecuencias que van a establecerse en tu entorno. El entorno que tú mismo has creado por tu desobediencia. Entonces tenemos que seguir al pastor. Ese pastor que quiere llevarte a delicados pastos, quiere llevarte junto a aguas de reposo, donde tú vas a ser restaurado. No te alejes de ese camino. Ahora, llegaremos a esos lugares, a ese lugar de bonitos pastos, a ese lugar de aguas tranquilas, únicamente cuando seguimos al Señor en obediencia. Porque
al rebelarnos contra Dios, contra la dirección del buen pastor, en realidad nos estamos rebelando contra lo que nos conviene. Debemos recordar entonces, la próxima vez que nos veamos tentados en ir por un camino distinto al del Señor, que nosotros debemos ir ¿por dónde? Por el camino que nos indica el buen pastor. Ahora, el Señor tiene una muy buena reputación que Él quiere cuidar. Él nunca ha fallado, Él nunca se ha equivocado, Él nunca ha desprovisto a nadie que confía fielmente en Él. Él está invicto, Él nunca ha perdido. Y si Él promete algo por su reputación del Señor, creador de todo el universo, Él va a cumplir esas promesas en ti. Pero tienes que seguirlo, tienes que obedecerlo. Entonces es una garantía saber quién es Dios y saber lo que Él hace, cómo lo hace, que garantiza lo que promete, y nunca el Señor falla. ¿Ven? Un cuarto principio que podemos aprender en el Salmo 23 es el siguiente: principio de seguridad y protección. Cuarto principio, principio de seguridad y de protección. Ahora, por favor, hermanos, vayamos a Salmos capítulo 23, la primera sección del versículo 4. La palabra de Dios nos dice en Salmos 23, 4a: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte significa una profunda oscuridad. Para el creyente habrá siempre situaciones difíciles y oscuras, pero aún allí no debes de tener miedo, sino confiar completamente en tu pastor, en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo aquí en este versículo que Él va a estar contigo. ¿Será posible tener alguna mayor seguridad para no tener miedo? La Biblia repite en muchos versículos, no solamente en Salmos, sino en Isaías y en muchos otros: no tengas miedo, que Él va a estar contigo. En el mundo nosotros vamos a atravesar siempre dificultades, peligro, desolación, estar enfermos, estar solos. Pero qué curioso que cuando a una persona de repente pueda tener miedo, lo primero que haces es salir corriendo, ¿sí? Pero sabes, cuando tengas alguna dificultad en tu vida, quien va a salir corriendo para poder rescatarte va a ser el mismo Dios. Dios corre por nuestra vida, es decir, que si nos ve en peligro, Él inmediatamente va a estar allí para asistirte en medio de esa dificultad. Va a salir a nuestro auxilio. Ahora, el que va a rescatarte o el hecho de que va a ir en tu auxilio no significa que va a limpiar completamente esa dificultad que tú vas a atravesar. No va a significar que siempre que estés enfermo te va a sanar completamente, o que si tú estás en medio de una situación te va a teletransportar, como en una película de ciencia ficción de la dimensión desconocida o de Star Trek. No, eso no te dice, sino la Biblia te está diciendo que Dios va a estar contigo, que cuando tú mires ocasiones de repente en las cuales vas a sentir miedo, Él va a estar contigo para que tú te sientas seguro, para que te sientas tranquilo. Y ahora, esto que a continuación comentamos sería también parte del punto anterior. El verso nos dice que Dios no se va a apartar de nuestro lado. Él siempre es fiel a sus promesas. Nunca, pero nunca se aparta de nuestro lado. El que se aparta de Dios es la misma persona, pero Dios no tiene la intención de alejarse de ti. Un quinto principio: principio de disciplina y esperanza. Quinto principio: principio de disciplina y esperanza. Ahora, hermanos, vayamos a Salmos capítulo 23,
versículo 4, la segunda sección. La palabra de Dios nos dice en Salmos 23, 4b: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por si acaso, la vara y callado son dos instrumentos diferentes, no es lo mismo. La vara y el callado pueden, o mejor dicho, son dos instrumentos diferentes. El primero es un tipo de masa, la vara es un tipo de masa que se usaba en defensa de las ovejitas. Cuando venía un lobo, el pastor agarraba su vara y le daba un golpe al lobo para que no le ataque a la ovejita. El segundo, el callado, tiene una forma así, como de un bastón, ¿ya? Y servía para sostener y para conducir a las ovejitas, a veces con disciplina. Es decir, cuando la ovejita a veces se apartaba del camino, el pastor venía con el callado y o le jalaba del cuello con el callado, o le daba un calladazo ahí en el lomito para que la oveja regrese al camino. O sea, tenía que recibir su golpecito la oveja. Dios sabe entonces utilizar estos dos instrumentos, la vara y el callado, ¿para qué? Para dar seguridad y para disciplinar a las ovejas. Cuando nos disciplina, entonces va a tener que enderezar nuestro camino y lo va a hacer por nuestro bien. Ahora, posiblemente esta palabra no sea de mucho agrado para algunas personas que están aquí en el templo, o de repente para los que nos están escuchando. Pero tenemos que seguir esta enseñanza. Ahora, pregúntate, ¿crees tú que si de repente en tu niñez hubieses tenido una mejor disciplina, hubieras tenido quizá una mejor calidad de vida? Seguramente vas a decir que sí. La vara que se utiliza o que se expresa en este pasaje, como ya lo mencionamos, era para alejar a las fieras que podían atentar contra las ovejas. Pero el callado era para conducir a las ovejitas por el buen camino. ¿Por qué? El cristiano también en algún momento va a requerir de disciplina porque se ha alejado del camino. Nuestra vida requiere de una buena dirección y en ocasiones Dios va a utilizar la disciplina con el creyente, con los que son sus verdaderos hijos, para que este hijo, esta ovejita que se está descarriando, regrese al camino. Ahora, ¿cuántas personas habrán dicho ante los problemas de su vida: ya no puedo, ya no doy, estoy completamente cansado? Algunas veces de repente has dicho estas palabras. Creo que a todos nos gusta, como decimos aquí en Perú, que nos hagan barra, o que nos den aliento, ¿no es cierto? O que le echen la porra, como dicen en México. Es decir, que haya alguien que siempre nos esté animando a seguir adelante. ¿Quién crees tú, hermano, que es tu fan número uno? De repente, alguno de los jovencitos que está acá en la iglesia dice: mi fan número uno quiero que sea mi vecinita que vive al frente. Pero no. ¿Sabes quién es tu fan número uno? Es Dios. Él es tu fan número uno. Dios está pendiente de lo que tú haces. Él tiene registro de todas tus obras. No hay necesidad que tú estés posteando todo lo que hagas ahí en tu Facebook para que tus amigos se enteren de todo lo que haces. Dios está ahí pendiente de lo que haces. Lo publiques o no lo publiques, está Él pendiente de todo lo que haces. Y Él también quiere mostrarte, cuando tenga la oportunidad, de decirte que Él está ahí, detrás tuyo, para darte aliento. Si ya no tienes aliento, ya no tienes aire para poder seguir el camino, tú puedes recoger del Señor ese aliento o ese oxígeno que tú necesitas para que termines la carrera. Así que no te desanimes, sigue adelante. Amén. La única cosa de repente en la cual no podríamos ya derrotar, al menos
en este mundo físico es la muerte. Porque la muerte siempre va a proyectar una sombra aterradora sobre nuestra vida, porque vamos a estar completamente indefensos cuando la muerte llegue. Podemos luchar de repente contra muchos tipos de circunstancias o enemigos aquí en la tierra: dolor, sufrimiento, crisis económica, enfermedad, daños, etc. Pero la fortaleza y el ánimo que nosotros, por más fuerte que podamos ser, no vamos a poder vencer la muerte física. La muerte siempre va a tener una palabra final sobre nuestra existencia. Pero solo una persona va a poder caminar con nosotros a través de ese largo valle sombrío que representa la muerte, y Él nos va a llevar consigo mismo al otro lado, hacia la vida eterna. Es nuestro Señor Jesús. Amén. Si tú eres salvo realmente, a pesar de que puedas experimentar esa muerte física aquí en la tierra, tampoco debes tener miedo de esa muerte, porque sabes que en Cristo estaremos mucho mejor allí en el cielo o paraíso. Amén. Amén. Pero recuerda, la vida es incierta, y por eso nosotros tenemos que siempre dejarnos llevar por el pastor. Un sexto principio: principio de victoria y sanidad. Sexto principio: principio de victoria y sanidad. Ahora, hermanos, vayamos a Salmos capítulo 23, versículo 5. La palabra de Dios nos dice en Salmos 23, 5: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí la metáfora del pastor tiene cierto giro, va a cambiar. Aquí ya Dios está mostrando como un anfitrión. El anfitrión, o la persona que recibe a un grupo de invitados a una especie de ceremonia o fiesta especial. Y aquí nos está diciendo también que Dios va a suplir a nosotros de alimento, de los bienes que necesitamos, y nos va a dar abundancia en nuestra vida. El anfitrión, la persona que recibe a los invitados, es responsable por cada uno de estos invitados, incluso también para la protección que pueda tener dentro de esa ceremonia. Aquí también nos dice la Biblia que vamos a tener nosotros siempre algunos adversarios en nuestra vida, que van a estar en oposición, van a ser enemigos nuestros. Pero a pesar de que puedan existir enemigos, no estamos hablando solamente de personas, sino también de ciertas circunstancias que van en contra tuya, Dios está diciendo en este versículo que a pesar, incluso en medio de estar en esa situación frente a enemigos, Dios te va a dar abundancia y te va a dar bendición. Amén. Y más bien Él va a revelar la debilidad o la inconsistencia de esos enemigos, personas o situaciones que quieren ir en contra tuya. Ahora, no le podemos poner de repente un nombre personal a esta declaración, decir que mi enemigo es tal persona y que yo quiero que Dios que elimines ese enemigo. No, tampoco puedes tú hacer eso. Deja a Dios la venganza, deja a Dios que se encargue de ese enemigo que pueda ser una persona que está yendo en contra tuya. Pero recuerda también, estos angustiadores o estos enemigos que se hace referencia aquí en este versículo, no necesariamente está refiriéndose a angustiadores como personas, sino también a cosas o circunstancias que pueden estar afectándonos a nosotros en nuestra vida. Pero Dios está diciendo que claramente podemos ver bendiciones incluso en medio de esas situaciones difíciles. Entonces, delante de toda aquella cosa que puede darnos algún tipo de miedo, aquello que te amedrentó, que te humilló, que te desequilibró, que nos violentó, que nos causó mucha pena, frente a todas esas cosas, Dios te está diciendo que te va a dar bendición y que siempre va a proveer para bien en ti.
Entonces no tengamos esa actitud de querer vengarnos frente a una persona. Deja tú que Dios haga la justicia. Por el contrario, tú tienes que gozarte ¿en qué? En la bendición del Señor, en la protección de Él, en la protección de nuestro pastor. Amén. En el versículo también nos dice, unges mi cabeza con aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite se utilizaba en el antiguo Israel en las ceremonias de consagración de los sacerdotes y de los reyes. Entonces está diciéndote aquí en este versículo que el Señor es tu pastor, te está ungiendo con aceite, te está proclamando a ti como un rey o como un sacerdote, como hijo de Dios. Además, cuando estos aceites se mezclaban con ciertas hierbas, tenían un valor medicinal. Lo que está diciendo entonces aquí, que también Él va a velar por nuestra salud, va a poner especial cuidado por ella. Va a buscar entonces el Señor como nuestro pastor, siempre un cuidado y un bienestar integral para cada una de sus ovejas, para los cristianos, para los creyentes verdaderos. Y el séptimo y último principio de garantía. Séptimo principio, el principio de garantía. Ahora, leamos el último versículo de este Salmos 23, versículo 6. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 23, 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la antigua cultura del cercano oriente, la zona de Israel, era de costumbre ungir, como ya habíamos mencionado, a una persona que ingresaba a esa celebración, un banquete, con aceite de muy buen aroma, de un aceite fragante, similar a lo que son ahora nuestras lociones o nuestros perfumes. Los anfitriones, ya hemos visto también que tenían que proteger a sus invitados a toda costa. Entonces, Dios ofrece para nosotros esa protección como la de un anfitrión, aún incluso cuando estamos en medio de situaciones difíciles. Pero en la escena final de este salmo, vemos que los creyentes van a morar con Dios. Dios es pastor y Dios es anfitrión. Promete guiarnos y promete protegernos a lo largo de toda nuestra vida, para al final de nuestra existencia llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Ahora, una garantía es un término jurídico mediante el cual se pretende denotar una mayor seguridad ¿de qué? Del cumplimiento de una obligación. Dios tiene entonces bien definidas las obligaciones o las promesas para cada uno de nosotros, y por si fuera poco, Él escribió en este salmo que Él va a cumplir con toda seguridad esas promesas. Puede ser que tú ya tengas una casa aquí terrenal, pero aunque es finita, pero Dios te ha prometido que tú, tengas o no tengas casa aquí terrenal, casa propia, tú vas a tener en la eternidad, en el cielo, una morada junto a Él. Amén. ¿Hecha por quién? Por las propias manos incluso de nuestro Señor Jesucristo. Nótese entonces, cuando aquí Dios nos está diciendo que va a ser pastor y anfitrión, no tenemos más que buscar el bien y la misericordia de nuestro Señor. La esperanza del salmista que muestra aquí no termina en esta vida terrenal. Su relación con Dios, incluso menciona aquí David, que va a continuar por largos días, por unos días sin fin. La comunión o esa relación o esa cercanía entonces que vamos a tener con nuestro pastor, nosotros como sus ovejas, nunca termina. Amén. Esa relación es para siempre. Amén.
Jesús, el Señor, está pronto, está presto para poder salir en tu auxilio. Solo tenemos que pedirle a Él. Solo tenemos que seguirle a Él. Solo tienes que estar dentro del camino. No te alejes del camino. No desobedezcas los mandamientos del Señor. Si es así, entonces tú estás reconociendo verdaderamente a Dios como tu pastor, y así serás realmente una oveja bajo su cuidado, bajo su protección y bajo su providencia. Amén. Amén. Gracias por su atención. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios esta mañana por la palabra expuesta. Gracias por la presencia de nuestros hermanitos y por todas esas grandes promesas que tú tienes en tu palabra para nosotros, para los creyentes verdaderos y también para aquellas personas que aún no te conocen, pero pueden ir por ese camino. Padre Celestial, guíanos siempre. Nosotros como ovejas a veces tenemos ciertas dudas o no sabemos escuchar bien tu voz. Tenemos a veces los oídos tapados con una u otra cosa. Pero ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos permanecer siempre en ese camino correcto, en el cual vamos a tener de tu cuidado, tu protección, al alcance delicados pastos y aguas tranquilas, donde podamos reposar, donde nuestra alma pueda estar tranquila, incluso en medio de circunstancias difíciles o ante el acecho de enemigos. Cuida de nosotros, Señor, cumple las peticiones que podamos elevarte de acuerdo a tu voluntad y a tu camino, Señor. Provee siempre de lo que nosotros necesitamos. Guíanos. Te pedimos esto, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.